Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, este lugar ya se los había mostrado en un video anterior, pero ya eso fue el año pasado, finales del año pasado. Y estoy otra vez aquí en la playa fluvial de Adaufe, aprovechando que ya está otra vez llegando el calor del verano. Estamos normalmente en la semana en 24, 27 grados y cada día se pone más caliente. Aproveché mi día libre y teníamos día libre todos hoy en la casa, así que vinimos para acá y aprovechamos el día. Aunque no está permitido pescar, por ahí tenemos a una persona pescando. En este preciso momento no hay mucha vigilancia porque ya eso es más para cuando llega el verano full, junio, julio, por ahí. Y en esa época sí que está full esto, no caben las personas, la gente viene desde temprano para poder agarrar sitio porque se llena bastante. En este lado donde estoy, la corriente es un poquito fuerte. Y de repente la marea sube porque esto no estaba cubierto por el agua cuando llegué. Estaba todo seco y ahora sí le llega el agua. Y si se preguntan si el agua está fría, lo que les puedo decir es que ya no siento los pies. Así que si me quieren ver zambullirme en esa agua, tendrán que esperar más hacia el verano. Las prohibiciones de la playa son, bueno, pescar, no se puede andar en bote motor, no se pueden hacer fogueras, no se puede jugar fútbol, no se puede andar en bicicleta. Si la quieres traer, la puedes traer así, llevándola tú. No se permiten animales a menos que sean de guía. Quería aprovechar de hacer mención a una página en Instagram que me gusta, que se llama Luzolanos. Ellos colocan ahí información de venezolanos que necesitan ayuda o que necesitan de alguna información en específico. Y bueno, les recomiendo esa página, así que síganlo, Luzolanos, en Instagram. Por cierto, quería aprovechar este video para aclarar un tema, y el tema es el siguiente. Hay personas que me dicen que yo solo hablo de las maravillas de Portugal, que no hablo sobre la realidad de lo que sucede aquí, que no sé qué. Y yo les quería decir algo. Yo no hablo sobre la experiencia o sobre la base de la experiencia de otra persona, sino de la mía. Y yo hablo acerca de lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede, lo que yo opino acerca de lo que yo puedo percibir. Y hasta los momentos a mí no me ha pasado gran cosa en la que yo diga, mira, Portugal no sirve, o aquí te explotan, o aquí no se consigue trabajo, X. Situaciones como esas yo no puedo decir porque a mí no me han sucedido, o no lo he sentido así que me ha sucedido. Que vas a pasar trabajo, que te va a costar ciertas cosas, que te van a tratar de cierta manera. Bueno, en cualquier país lo vas a sufrir, en cualquier país lo vas a sufrir. No quiere decir que aquí sea peor que en otro país, sino depende de la persona que te haya tocado, depende de la situación en la que te encuentres, depende de cada persona. No por eso digo que no te va a suceder, pero no quiere decir que te esté sucediendo porque estés aquí en Portugal, sino simplemente porque somos emigrantes. Y normalmente eso es lo que sucede, porque no estamos en nuestro entorno, no estamos en nuestro país. Así que debes de tratar de asimilar esas situaciones de otra manera para que no te afecten. Y como yo siempre digo, y se lo he dicho a esas personas que me dicen esas situaciones o me critican por no hablar de las cosas malas, no es que no hable de las cosas malas, es que yo hablo sobre mi experiencia, como lo acabo de decir hace un momento. Y lo que yo siempre les digo es, si no te sientes a gusto donde estás, si aquí no te sientes a gusto, vete. Es simplemente eso, vete. Porque para empezar debes tomar en cuenta que en tu propio país no te estaba corriendo bien. Entonces, ¿qué esperas en otro país donde estás llegando, donde no te has adaptado, donde eres un emigrante? Así que amigos, no es que yo les muestre una realidad que no sea, yo les estoy mostrando mi realidad y lo que puede pasar. Si no les muestro nada malo, y no es que nunca muestre nada malo, porque si hay cosas que me han sucedido malas, se los digo, y creo que ha pasado ciertas cosas y les he dicho, pienso que salir de Venezuela es la salida para cualquier persona, es la esperanza que tienen muchas personas de encontrar un futuro mejor o de hacerse una vida mejor. Y no me parece nada bueno que yo venga aquí a montar videos de puras cosas malas o de hablar de cosas que puede que pasen como puede que no pasen. Así que a mí me parece que es mejor aportar cosas buenas y hablar de lo bueno que hablar de las cosas malas.
De todas maneras, como les he dicho, yo creo que siempre les advierto de ciertas situaciones que pueden pasar o que les puede ocurrir y trato de más bien prevenirlos y que se vengan preparados para ese tipo de circunstancias. Quería hablar también de un tema en específico, de algo que está en redes sociales, y es de un venezolano que lo llamaron para trabajar en un autolavado, y creo que fue en la isla de Madeira. No lo contrataron, lo pusieron a trabajar un día, y ese día lavó como que fueron 40 carros en un solo día, en 8 o 12 horas de trabajo, o algo así decía la publicación. Y al final del día, simplemente las personas del autolavado le dijeron que era una prueba y que cualquier cosa lo iban a llamar. Resulta que no lo llamaron nunca, no le pagaron el día de trabajo, lo pusieron, como les dije, a lavar como 42 carros, 45 carros en un día, y no le pagaron, no lo llamaron ni nada, y se quedó así. Obviamente no me gusta para nada lo que le sucedió al muchacho, porque en su lugar yo no quisiera que a mí me pasara. Tengo entendido además que el autolavado es de venezolanos, que son portugueses, pero que son venezolanos, y es triste y lamentable que este tipo de situaciones pasen de venezolanos a venezolanos. Así que por favor, si eres un venezolano que puede dar trabajo y estás buscando emplear a venezolanos, por favor no te aproveches de ellos, porque sabes la gran situación en la que se encuentran los venezolanos afuera, y por la razón por la que nos vamos de Venezuela para que te aproveches de eso. No estoy para nada de acuerdo con eso. Seguro me van a pedir que nombre aquí el autolavado, pero es que no lo sé porque en las redes sociales no aparece el nombre del autolavado, ni la persona creo que publicó quiénes eran. Así que también tengo entendido que la persona no tenía papeles para poder trabajar, así que también esto puede darse mucho para que se aprovechen de este tipo de situaciones. Pero como digo, no es el deber ser, así que por simplemente tú estar ilegal en un sitio, no dejes que se aprovechen de ti, porque no es la idea. Así estés ilegal, también tienes tus derechos y tienes tus deberes, así que no te dejas aprovechar por la necesidad. Pero como lo he dicho, yo hablo en este canal y en estos videos que hago, hablo sobre mi experiencia, en base a mi experiencia, lo que a mí me sucede, y todavía, gracias a Dios, ese tipo de cosas a mí no me ha pasado, así que no les puedo contar algo que a mí no me ha pasado. Y bueno amigos, ese era el tema que quería tocar con ustedes. A mí me parece que siempre hay que hablar de las cosas buenas y no de las cosas malas, sino simplemente las cosas malas superarlas y ver hacia el frente, porque nada hacemos con estancarnos y quedarnos solo en lo malo, o estar pendientes de buscar siempre lo malo para echárselo en cara a alguien o decirle, mira, ves que yo te lo dije, o ves que esto no es así, o ves que esto no es asado, porque como puede suceder eso malo, también le puede suceder muchas cosas buenas a las personas, así que no se trata de eso. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que sea útil la información que les di. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme en sus comentarios todas las dudas y preguntas que necesiten. Yo siempre, cuando tengo un tiempo, respondo todas las preguntas. Y no te olvides de seguirme por Instagram como Gabriel Herrera _. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.